Este jueves de Tequila hablaremos de China y el apabullante crecimiento del coloso asiático. La nueva ruta de la seda en la cual vivimos encamina a la humanidad a unos niveles de productividad y diversidad de ofertas nunca antes conocidos. Alimentos, producción industrial, robótica, telecomunicaciones y demás industrias están encaminadas a tener a China, no solo como el principal oferente, también será el principal mercado. ¿A dónde nos llevará tal nivel de dependencia? Estamos entendiendo que China es un inmenso estado represor. ¿Qué riesgos asumimos? De este tema hablaremos en nuestra Noche de Tequila con Ingrid Mota y Eberto Alvarado, por aquí, por Hormiga TV. Buenas noches de Tequila, Tequila con mi querida Ingrid Mota. ¿Cómo estás, Ingrid? Buenas noches. Estoy feliz, ¿cómo estás? Es jueves de tequila. ¿Qué toca hoy? Tequila, querido. Doctora Ingrid, así te tengo que decir, doctora Ingrid, felicitaciones por ese reconocimiento que te hicieron. Bueno, contentísimo por tu crecimiento profesional que es enorme y bueno, felices de eso también por acá, Ingrid. Sí, yo también estoy feliz. Decía ayer que finalmente después de 4 años me titulé con un tema que me tiene muy satisfecha, que obviamente involucra tecnología, que bueno, ya lo platicaremos la próxima semana. ¿Te late? Te invito a que lo platiquemos porque es un Temazo, porque tiene mucho que ver con nosotros, los papás, en proceso de dar educación en línea en estos tiempos de pandemia. Es un temazo y ese es un tema tuyo y tema. bueno, ya se preparan porque lo vamos a tener la próxima semana. Pero hoy, Sí, Ingrid, para todos. sí, claro. Hoy, Ingrid, vamos a tocar un tema que a ti también te gusta mucho y lo estuve viendo y lo estuve escuchando en tus programas allá en México, que es el Ujú. tema de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda. Esa proyección que tienes y que estás visualizando y que estamos visualizando de lo que significa China hoy día para la economía mundial y lo que significará obviamente en el futuro y obviamente viéndole los bemoles a esta situación, porque hay unos elementos que desde mi perspectiva tenemos que tomar en cuenta a la hora de ver aquella maravilla de desarrollo, pero también tenemos que tener un poco de cuidado. México, un país importantísimo y un país que de una u otra manera de los países latinoamericanos junto con Brasil son los que más se pueden ver afectados al haber tanto ímpetu del mundo irse hacia China, porque obviamente tiene unos procesos industriales importantes para el desarrollo de la nación. ¿Qué te parece el tema, Ingrid? Me encanta. Yo escribí hace tiempo esto que comentas de tecnología, la nueva ruta de la seda, porque sí se está viendo. ¿Te acuerdas en aquellas épocas en donde los chinos mandaban todo a Occidente, ¿no? Eran como el gran país. Tal cual eran más los chinos, ¿no? Que ahorita es el tema que vamos a tocar, pero eran estas, digamos, riquezas que mandaban la seda, que mandaban los tés. Entonces, todo esto que nos iban llevando y que un alemán dijo, vamos a llamarlo la ruta de la seda, es precisamente por eso, porque está regresando ahora, los asiáticos nos están mandando toda la tecnología y también la manufactura y la producción y muchísimas cosas que ya nos estarás contando. Sí, porque fíjate tú, cuando estamos hablando de China, tenemos que hablar también de lo que está haciendo China y cómo se encaminaba a ser esta superpotencia industrial, superpotencia económica, que a todas luces pues está cambiando las percepciones de la humanidad, ¿no? Y las percepciones de todos los procesos industriales. Es un tema que quisiera arrancar por este punto específico, un tema que tiene que ver con la robótica, ¿ok? El proceso, la robotización de la industria es un tema fundamental, es un tema importantísimo y que ahora, con lo que vendrá, con los despliegues 5G, donde China también tiene una apuesta poderosísima, Huawei es la compañía que más despliegues 5G está realizando en el planeta. Cuando vemos este primer toque, podemos ver cuál ha sido esa ruta de preparación hacia encaminar esa nueva ruta de la seda, Ingrid. Y estamos viendo que si bien ahorita esta gráfica va a aparecer, o parte de estos gráficos van a aparecer durante nuestra grabación, fíjate tú que hay un elemento importantísimo. En el presente, China quizás no es el principal país robotizado o con procesos robotizados, pero sí es el que lleva mayor proyección. Fíjate tú, en una rata de 3 años, ellos han Ajá. pasado de tener 97 industrias con procesos robotizados a casi duplicarlo, llevarlos a 187. Estamos hablando obviamente que cuando estamos haciendo referencia a procesos manufacturados chinos, tenemos que multiplicar quizás por 10 o por más procesos industrializados de cualquier otro país del mundo. Y esa, y Así es. esa proyección de crecimiento está diciéndonos que a la vuelta de unos años, quizás 10 años o menos, pues puede estar liderando fácilmente
fácilmente los niveles de robotización de los procesos manufactureros. Y esto es importante porque habla de productividad, afecta directamente a los demás países que están haciendo manufactura. México es uno de los que se va a ver afectado directamente si no encamina ya una política acelerada de automatizar más y hacer mucho más dinámicos sus procesos. Tienes a Estados Unidos como un cliente principal y eso obviamente tienes que atenderlo con prioridad. Así lo veo yo tomando en cuenta este elemento. Otro punto que a mí me llama muchísimo la atención es el número de empresas que están queriendo irse a China a montar allá sus industrias. Y también ha habido un crecimiento, quizás no tan grande, pero también ha habido un crecimiento. En el año 2016, solamente 7% de un grupo importante de compañías manifestó su interés de irse a China. Esa cifra en 4 años ha crecido a un 11% y eso también habla de una cantidad de empleados, una cantidad de personas, una cantidad de costos y de impuestos, etcétera, que los países donde estaban instaladas, en este caso Estados Unidos, pues nos van a recibir. Obviamente aquí hay un tema que tenemos que colocar en contexto y es el tema de la guerra comercial, los acuerdos comerciales del TLC, del TLC Clan, el tratado de comercio que tienen ustedes con Estados Unidos y Canadá. Son temas que quizás pueden regular un poco esto, pero también cada empresa que se vaya a China, pues deja de ir a México. Y eso también tienen que tomarlo en cuenta allá en México. Un punto que me parece importantísimo. Desde aparte, ¿sabes qué? Te voy a interrumpir aquí un poquito. Dímelo, claro, por supuesto. Un vuelo feliz, pero te voy a interrumpir un poquito, porque si ves también de los países que tienen alta densidad de robótica, tenemos a Corea del Sur, ¿no? Que ellos sí ya se fueron más allá de lo más allá de lo más allá, ¿no? Están hace 3 años, como dices, ya estaban en unas 710, ¿no? Empresas manufactureras que ya tienen robótica. ¿Qué significa esto? Abonando a lo que tú estás diciendo. Ya no solamente es lo que decíamos de la ruta de la seda, sino que la ruta de la seda se está quedando también hacia allá y se está regresando. No necesariamente está viniendo Occidente, que sí es mucho porque nos están mandando su producción, pero los que están produciendo son ellos, como tú bien dices. Entonces todo ese dinero de producción se queda allá y a nosotros nos venden sus consumidores. Es muy importante ese punto porque estamos hablando de Japón, Corea del Sur y China, ¿no? Y geográficamente está muy cerca también, ¿no? Y son bastantes elementos que tenemos que verlo, porque si vemos del lado de acá, el lado occidental, pues los países, Alemania está bien, Suecia está bien, pero la densidad de población, las capacidades productivas que pueden tener, nunca van a tener la misma tendencia de crecimiento que la van a tener estos países asiáticos, sobre todo China. Por eso que yo siempre creo que siempre es importante que naciones como México, como Brasil, como Argentina, que tienen unas poblaciones interesantes, la propia Colombia, en América Latina, tienen que tomar en cuenta estos elementos porque son oportunidades que se nos pueden estar pasando por el frente. Imagínate tú, Ingrid, cuando ya estos procesos robotizados incorporen 5G o 5.5G o 6G. Imagínate tú las capacidades de las velocidades y la productividad que habrá. Y esa es la carrera que existe ahorita, ¿no? No te vayas tan lejos, en Corea del Sur ya tienen 6G, ahorita nosotros en América Latina no estamos llegando todavía a 5G, y como bien dices, probablemente Europa no se está viendo tan lento en esta adopción, pero ¿qué tal América Latina? Ni siquiera figuramos, y estamos hablando de cifras del 2017, o sea, nos tenemos que apresurar porque se nos está yendo el tren. Se nos va el tren y siempre vamos a terminar entrando y escuchando en la clase de la universidad que los países desarrollados y los países subdesarrollados, cuando el tema pasa por ser competitivo, y ese es un tema que es fundamental, ¿no? Y es un tema importantísimo que tenerlo siempre tener en cuenta. Otro punto que quizás no es tecnológico, pero tiene mucho que ver con la barriguita, Ingrid. Tiene mucho que ver con la alimentación. Podremos ser muy tecnológicos, pero si no comemos, no pensamos ni siquiera en prender un teléfono. Y China se está transformando de una manera interesante en un gran proveedor de productos agrícolas de alto consumo humano. Y eso también es importantísimo, porque son áreas, imagínate tú, estos procesos agrarios, estos procesos agrícolas, apostando a tecnologías, apostando a conceptos o a formas o a procesos, mejor dicho, que los hagan mucho más rápidos, ¿no? Entonces imagínate tú el nivel también de, no decirle dependencia, pero sí sí es una forma de dependencia. Si comenzamos a recibir desde el arroz hasta las manzanas, las peras, el algodón para los textiles, etcétera, provenientes de ese gran productor
que se está transformando China. Otro tema importantísimo que Y quería... lo textil, como dices, o sea, no solamente es que nos estén importando algodón, sino que ya toda la ropa de todas las marcas, grandes marcas, marcas, digamos, de prêt-à-porter o marcas que nada más compres y que las usas 3 veces y se acabó, todo viene de China. O sea, la industria textil en los diferentes países, sobre todo en América Latina, cuando se produce algo, el costo no es equiparable a lo que vienen de los países asiáticos, precisamente porque sus volúmenes de producción son tan inmensos, tan monstruosos, tienen esa capacidad de poner precios muchísimo más competitivos. Y hay precios competitivos que también, y ahí quizás podemos ir entrando en elementos que yo quisiera tocarlos en la parte final. ¿Cómo vamos de tiempo, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, que nos avisen porque tú y yo Perfecto. nos podemos seguir. Sí, porque Sí, tengo que controlar, porque tenemos que manejar nuestros 20 minutos. Sin más, cuando más, sí. un poquitito, unos 25, pero no más de eso. Fíjate tú, un tema antes de llegar allí. Yo una vez leí en alguna obra, además de la de Henry Kissinger, que la aconsejo, una lectura obligada, sobre esa política o esa cultura china de pelear la pelea que a ellos les gusta ganar. Y las peleas de China son esas peleas como de largo aliento, Ingrid. Tú tienes el maratonista y tienes el corredor de 100 Corredor de metros planos, velocidad. ¿no? Entonces tú ves que China siempre proyecta correr esa competencia de los 45 kilómetros, 42 kilómetros, y quiere ganarla, y quiere ganarla. Y entonces trabaja como por 30, 40 años en un plan que ellos van a ir desarrollando con el tiempo. Y fíjate Así tú, es. uno de los elementos que alguna vez leí de China, y es que por una u otra forma, la clase media china va a ir creciendo. La capacidad económica del bolsillo chino va a ir creciendo. Y eso no es un tema no menos importante. Eso no es un tema no menos importante. Ya estamos comenzando a ver cómo buena parte de los partidos de fútbol, por ejemplo, se están generando los clásicos. Creo que el Barça Real Madrid va a ser a las 9 de la mañana, hora de Venezuela, 8 de la mañana, hora de México. Me corrige si no es así. Pero fíjate tú, me lo comentaba un amigo hoy, ya están pensando en el mercado chino para que los puedan ver ellos. Obviamente no es la misma cantidad de camisetas del Barça o del Real Madrid que vas a vender en México, que vas a vender en Colombia, en Venezuela o en Argentina, que las que vas a vender en China. Yo creo que lo que vendes en todo el continente no se acerca a lo que puedes vender en un solo país. Y obviamente ahí está hablando el mercado, la mercadotecnia. Entonces fíjate tú cómo ese elemento va a repercutir. Pero aquí hay un área que tiene que ver con tecnología. Y mira que es importante para un país petrolero como el tuyo y como lo fue en algún momento el mío. Y tiene que ver con el tema de los carros eléctricos. La proyección es enorme y en la gráfica lo van a poder ver. La proyección es enorme. Mira, en 20 años todavía lo vamos a ver, Ingrid. El 59% del parque automotor de China van a ser carros eléctricos. ¿Tú te imaginas eso? Estamos hablando de un país que tiene 1.600 millones de habitantes. Sí, bueno. El nivel de Y esa es otra, revolución. ¿no? O sea, su comercialización interna los hace poderosísimos. Totalmente, pero es que obviamente, ¿cuál es el parque de smartphone que tiene China? 500, 600, 700 millones de smartphones. ¿Cuándo vamos a llegar nosotros en Latinoamérica a tener esa cifra? No vamos a llegar, porque no creo que No, tengamos toda esa cantidad de habitantes en la región. Entonces, no, ni cerca. imagínate tú lo que implica eso, ¿no? Esa cantidad de vehículos eléctricos. ¿Qué le puede pasar a un país petrolero como México, que tiene que innovar para no depender solamente de la venta del petróleo para sacar gasolina? Imagínate tú lo que tiene que invertir y desarrollar y apuntar para la industria petroquímica, por ejemplo, para poder seguir produciendo fertilizantes o productos de plástico derivados del petróleo que le puedan permitir mantener un nivel de productividad importante. Y obviamente Venezuela, si en algún momento recuperamos la producción petrolera y no seguir pensando que tenemos petróleo para 300 años, porque yo no creo que el petróleo nos dure mucho más de 50 años, ¿no? Sobre todo viendo estas proyecciones tan interesantes. ¿Qué opinas al respecto? Y como bien dices, no hacen carrera larga. Por ejemplo, su proyección para el 2030 ya van a tener el 20% de los autos eléctricos. Para el 2040 ya el 59%. Van a unos pasos agigantadísimos. O sea, por décadas tienen un avance que no dudo que para el 2050 ya no tengan más que coches eléctricos. Imagínate nosotros que dependemos de una producción a escala. Entonces imagínate tú los carros o los vehículos que tengamos en la región o que tengamos en el continente. Tenemos que hacer a juro una migración a vehículos eléctricos porque si no nos vamos a tener que quedar con pocos modelos que algunos fabricantes hagan para vehículos a combustión, como ustedes puede estar ocurriendo y posiblemente pueda ocurrir, porque yo no veo en América Latina una apuesta ya concreta hacia la producción a escala de una estructura
para la locomoción eléctrica, algunos autobuses, algunos servicios de transporte público, pero de que sea para el usuario, no lo he visto. Tenemos una noticia en Hormiga TV que habla sobre un plan de financiamiento que van a comenzar a Ajá. hacer en España los ciudadanos puedan adquirir vehículos eléctricos. Entonces, mira todo lo que tiene que pasar para que aquí podamos tener vehículos eléctricos. No solamente es que tengas un financiamiento, sino que haya estaciones de recarga, entre otras cosas, para poder disfrutar de esta oferta. Claro, y estamos viendo una punta de lanza de lo que están haciendo en temas energéticos. Imagínate, si esto lo están haciendo para los autos, significa que van a tener una infraestructura 100% en temas energéticos, en Ujú. sustentabilidad para poder llegar a esto, ¿no? Y Y además, es su gran problema es la contaminación, ¿no? Ya están viendo de qué manera lo van a atajar y eso, o sea, lo van a limpiar. O sea, ven, creo que tienen una mentalidad holística, ¿no? Pues total. ellos piensan absolutamente cómo van a resolver todo y como bien dices, a ellos les gusta ganar, pero les gusta ganar, creo, siendo competitivos, poniéndose a estudiar, ¿no? O sea, preparándose, no son improvisados. Es gente que sabe que la disciplina y la tenacidad los lleva muy lejos. Es un tema cultural, es una cultura milenaria. El Sí. desarrollo de buena parte de la tecnología que cambió la humanidad lo hicieron los chinos hace cientos de años y el que sabe de historia pues comprende que muchísimos inventos, hasta el papiro, la pasta de los italianos, la seda, entre otras cosas, pues viene de allá. Y ahora bien, entendiendo ese elemento, voy al punto que quería tocarte, Ingrid. Y lo quiero tocar. Fíjate tú, ¿qué veo yo o cuál es el punto negro que yo veo aquí? Es Ujú. que todo este crecimiento, toda esta producción en masa, toda esta capacidad de China, están dándose bajo una figura que no podemos dejar de recordar. Es un país que todavía sigue con un Estado con un alto nivel de totalitarismo, donde Ujú. se bloquean opciones para el Ujú. libre acceso a información, donde todavía se percibe mucha represión informativa, donde la disidencia no tiene cabida, y amparando la economía, el progreso económico, el desarrollo económico, que nos está eclipsando a todos los mercados, estamos dejando por fuera elementos que son fundamentales y que de una u otra manera nos pueden afectar. Otro elemento también que creo yo no estamos considerando es esa apabullante fuerza que están teniendo muchas compañías chinas. Y yo lo comentaba hace unos poco entre unos colegas, el crecimiento que ha Ujú. tenido Huawei, el crecimiento que ha tenido Huawei ha sido enorme, un crecimiento que se Ujú. ha logrado más que como si promediamos 15 años, pero si ponemos un poco la lupa, vamos a ver que la explosión de ese crecimiento vino de los últimos 8 o 10 años. Y estamos hablando de que Ujú. muchos críticos están diciendo que esto viene también porque hay muchos planes de subsidio, hay muchos acuerdos, hay mucho financiamiento incluso del Estado, ¿no? Del aparataje estatal para impulsar estas compañías. Y ahí donde viene buena parte de esta lucha que tiene la administración Trump con China de hacer Ujú. referencia a estos temas, porque obviamente si China desarrolla por esa fuerza que ha tenido Huawei la 5G y termina siendo el principal oferente de 5G en el planeta, imagínate tú la dependencia de todas las operadoras y todo el mundo hacia técnicamente un solo oferente de tecnología, ¿no? Entonces son los Eso es temas una en los realidad. cuales uno tendría que analizarlos también un poco más en frío y ser un poco más ecuánime a la hora de determinar esas potencialidades de China, pero también esos puntos negros, ¿no? Totalmente, porque eso que estás narrando no es algo del futuro, es algo del presente. Si a China se le ocurre, con estas redes que estás diciendo, se les ocurre bajar el switch, nos bajan el switch a todos, A todos. completamente, porque son, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? A esta, ¿cómo le habíamos dicho? A esta, el capitalismo de los datos, ¿no? Sí, Ellos pueden tener, porque a través de sus redes pasan todos los datos, o sea, ya no solamente la conectividad, sino también son los datos y de alguna forma es un control totalitarista, como bien lo estás diciendo. claro. Otra cosa importante lo que estás diciendo de este totalitarismo es que te lo voy a poner así, a ver qué opinas. Yo creo que China no solamente juega con los dados, además los esconde, ¿no? Porque
ellos tienen un potencial impresionante dentro de su país, pero la propia gente que están dentro no pueden usar servicios de empresas norteamericanas, por ejemplo, ¿no? Pero ellos tienen los propios, ¿no? O sea, tienen su propio Google, tienen su propio Facebook, o sea, todo eso está completamente cerrado para nosotros. Y es un punto... De ninguna otra área del mundo puede entrar a jugar en sus reglas, porque ellos esconden los dados. Y ahí está el detalle, como decía Mario Moreno, ¿no? Ahí está el detalle. Son las cosas que uno tiene que analizar y entender que no podemos ir, como decimos acá en Maracaibo, esmollejados, felices porque es un supermercado que además tener mano de obra barata me va a garantizar millones de usuarios rapidito. También tenemos que entender y ver y analizar esos elementos y también cómo quedamos nosotros. Me preocupa mucho un futuro de México al ver tanta dependencia que vamos a tener de China, porque obviamente por más que tengas el TLC, el tema puede afectar la productividad del país y no solamente de toda la región latinoamericana, Ingrid. Totalmente, es lo que te digo, yo creo que, o sea, digamos, en este tablero, ellos son los dueños de los dados, son los dueños de los monitos, que son los jugadores, y de cómo se mueven, de las velocidades, de los tiempos, de absolutamente todo, nos tienen completamente controlados. Bueno, y por eso es que tenemos que poner el puntico y tomarnos un tequilita para tocar estos temas. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya pasamos, ¿verdad? Ya cerramos el tiempo, ¿no? Bueno, ya estamos cerrando, Ingrid. Yo feliz nuevamente de conversar, de seguir apostando a nuestro proyecto Tequila. La próxima semana ese tema me va a gustar mucho. Siento que les va a gustar mucho porque es una investigación que tú hiciste muy buena, que vamos a tratar de adaptarla con este presente, ¿no? Con este momentum que estamos viviendo todos los ciudadanos del planeta dando clases en la casa con papá y mamá. Así es, vamos a ver la realidad de virtualidad de la educación, la adopción de las TICs en la educación básica, que aplica para todo el tipo de educación, no solamente para la básica, y nos vamos a ver reflejados, papás, maestros y alumnos. Verás qué interesante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, todo el cariño del mundo. Ten una feliz semana y nos estamos viendo el próximo jueves para seguir tomándonos un tequilita. Un beso enorme hasta Venezuela. Chao. Hablamos.